Damos la bienvenida al doctor Esteban Ron Castro. Él es director de la Escuela de Derecho de la Universidad Internacional del Ecuador. Doctor Ron, nuevamente está abierta la polémica, surgen y crecen las dudas con respecto a la transparencia y a la independencia de quienes participan en la elección de autoridades de control en el país. Hay presiones, aparentemente, e intereses alrededor de la elección de varias importantes autoridades. Quisiéramos conocer su punto de vista. Sí, definitivamente tenemos ciertas elucubraciones, pero que no son tan elucubraciones, sino que de hecho vienen tornándose un poco a realidad en virtud de la designación al menos de tres autoridades del Estado en sus diferentes etapas. Al momento tenemos dos concursos que están corriendo fuertes, que sería el del Contralor General del Estado por reemplazo de, y en cuanto a la renuncia del ex Contralor Celi, la renovación parcial del Consejo Nacional Electoral para la renovación de dos consejeros, que de hecho yo sigo creyendo que debieran haber sido tres consejeros, y finalmente la designación del él o la superintendente de compañías en virtud del incumplimiento de calendarios. Entonces, primero tenemos que ver que son tres tipos de concurso, ¿cierto? El uno es obligatorio constitucional y que ya feneció el plazo de reemplazo, como lo es el Consejo Nacional Electoral. Los dos consejeros tuvieron que haber sido reemplazados y sorteados en noviembre del 2021, ¿sí? Y el Consejo de Participación Ciudadana ha incumplido con el mandato constitucional. Mandato constitucional en doble sentido. En primer lugar, el cumplimiento de plazos de la gestión de los consejeros y en segundo lugar, el que ellos estaban llamados a realizar el concurso, ¿sí? En el caso del contralor Pablo Celi, yo creo que es un tema más de índole administrativo. Seguimos todavía con un contralor encargado, subrogante, no sabemos todavía ni siquiera el estatus en este sentido, y que el Consejo de Participación Ciudadana no ha apurado dicho concurso y es imperativo que esto suceda. Y finalmente, en el caso de la designación del superintendente de compañías, vemos que el Consejo de Participación Ciudadana hasta ahora y después de haber recibido la terna y sabiendo que va a recibir la terna, no ha reglamentado ni ha realizado los actos necesarios para hacer esta designación. Recordemos que sean concursos de oposición y méritos, o sean de designación a través de ternas del Ejecutivo, estos dos concursos requieren de dos etapas súper importantes, la veeduría ciudadana y la impugnación, según la propia Constitución y la ley del Consejo de Participación Ciudadana. Esta es la primera fase, pero en cada uno de los concursos hay bemoles y vemos que ya está existiendo una mayoría o una primera mayoría móvil dentro del Consejo de Participación Ciudadana. Vemos sesiones trastrabilladas, sesiones canceladas y sesiones suspendidas en virtud de locuciones que no son ni siquiera legales, sino que tienen que ver con el streaming o que tienen que ver con lo que se está pasando en las redes sociales en cuanto al tema del streaming. Entonces, no han sido causas justificadas para la suspensión de sesiones. Creo ¿Cómo, que cómo mira dentro de esto, doctor Ron, usted la actuación del Consejo de Participación Ciudadana? El día de hoy mantuvimos un diálogo con uno de los consejeros, Juan Javier Dávalos. Él afirma que hay presiones muy directas del gobierno. Las ha dado incluso, diríamos que con nombre y apellido, se ha referido a Aparicio Caicedo como el gran alfil del gobierno que estaría moviendo las cosas. son elocuciones muy graves en ese sentido, estimado Gustavo. Muy, muy graves, ¿sí? Y es que el consejero Juan Javier Dávalos ya ha mencionado que existe una presión por parte del Ejecutivo. Usted sabe que dentro de las funciones del Estado prima la independencia interna y externa, que tiene que ser respetado en cuanto a la designación de estas máximas autoridades. Y en este caso, pues no entiendo el por qué. Por ejemplo, en el caso de la designación de la superintendencia de compañías, no entiendo por qué tendría que haber presión del Ejecutivo cuando la terna viene del propio Ejecutivo, ¿no? En segundo lugar, tal vez, y creo yo, que las presiones podrían ir tanto por el Consejo Nacional Electoral como de la designación del Contralor. Pero realmente el Consejo de Participación Ciudadana lo que tiene que hacer es eliminar discrecionalidades. Esa es la única solución que existe para el manejo de este tipo de concursos. El Consejo de Participación Ciudadana lo que tiene que hacer es, tiene que producir reglamentos clarísimos, instructivos y protocolos de calificación para que los postulantes tengan certeza y objetividad en cuanto a la calificación que pueden obtener. Y también tiene que abrirse el tema de la impugnación y participación ciudadana para que nosotros podamos hacer estas veedurías. Pero que exista ya injerencia por parte de otras funciones del Estado con nombres y apellidos me parece una acusación muy, muy grave, ¿sí? Recordemos que las funciones del CPCCS son de carácter constitucional y tranquilamente
obviamente es una institución en la cual no todos confiamos, puede iniciar un juicio político, y un juicio político de manera inmediata por el incumplimiento ya de tres autoridades, estimado Gustavo, en cuanto a su renovación. Claro, y ¿Sí? aparentemente están ellos en un alto riesgo de ser llevados a un juicio político por los incumplimientos precisamente. Definitivamente. Además hay una cosa, ¿sí? Si bien nosotros hemos naturalizado un tema de la injerencia del Ejecutivo en otras funciones del Estado, y le digo hemos, porque inclusive desde la profesionalidad de cualquiera de los ámbitos quienes hemos visto o nos hemos visto inmiscuidos en el Estado, hemos acostumbrado y hemos naturalizado este tipo de presiones, nosotros tenemos que, al menos desde nuestros nichos laborales, propugnar el tema de la independencia de funciones. Porque si no hay independencia, dejemos que el Estado, y en este caso el Ejecutivo, nombre todas las autoridades, o el Legislativo nombre todas las autoridades. Por eso nosotros vivimos en un Estado contrapesado, para que justamente no existan hegemonías fácticas sobre el control y la administración pública. ¿Cómo ve por otra parte, doctor Ron, yendo al otro concurso? Mega concurso, diríamos, por su importancia, por lo que ha demostrado la Corte Constitucional en cuanto al poder de influencia que tiene y de decisión en importantísimos casos en el Ecuador. Ese otro concurso que se encuentra en manos ahora de una comisión nominadora de la función de transparencia, el nombramiento de nuevos vocales de la Corte Constitucional, que se ha visto ya empañada o empañado el proceso, casi descalificado por las declaraciones que han hecho dos prestigiosos colegas suyos, el doctor Ollarte y el abogado Saidán. Sí, a ver, ¿qué es lo que pasa? Y mire la diferencia, y qué bueno que usted trae a coloquio este concurso. Nadie dice nada respecto del concurso de la Corte Constitucional en cuanto a las presiones políticas. Vemos que en el concurso de la Corte Constitucional es un descuido de las funciones del Estado al momento de generar los postulantes. Yo creo que va por ahí, ¿sí? Porque la dinámica del concurso de la Corte Constitucional es totalmente diferente. No es un concurso abierto y tampoco viene de la designación directa del Ejecutivo, sino que son otras funciones del Estado, incluida el Ejecutivo, que tienen que enviar sus ternas. Pero, ¿qué es lo que ha sucedido en virtud de este concurso? Y tenemos que hacer para eso una revisión cronológica, pero sencilla. En la primera postulación o en la primera designación de postulantes por parte de las funciones del Estado, y conforme a lo que resolvió la comisión, en este caso nombrada, para tales efectos, se resolvió que definitivamente muchos de los postulantes no cumplían con los requisitos mínimos, y no hablemos de los requisitos constitucionales y legales básicos, que son ser ecuatoriano y ser profesional en derecho, nada más, sino con los requisitos mínimos que vienen subsecuentes de ya una calificación para ser magistrado de la Corte Constitucional. Entonces ellos no, y algunos postulantes, a decir de la propia comisión, no podían cumplir estos requisitos básicos. Primer error de las funciones del Estado, al no hacer un escrutinio interno para la designación de estos personajes o de estos profesionales en derecho. Ese es el primer error, y es un error sustancial que ha devenido en lo que tenemos ahora. Bueno, digamos que las funciones del Estado corrigieron esto y se da una segunda instancia, ¿no es cierto? Entonces, en esta segunda instancia, cuando se empiezan a realizar las calificaciones y demás, es cuando el doctor Rafael Ollarte decide separarse de la comisión evaluadora y calificadora, a decir de él y en las declaraciones públicas que ha señalado, porque siente o sentía que podían existir ciertas tergiversaciones en cuanto al normal de curso de dicho concurso, valga la cacofonía. Entonces, ¿qué es lo que hizo el doctor Rafael Ollarte? Lo que hizo fue separarse porque no veía que podía darse o que se podía llegar a un buen término. Pero hay que confiar un poquito en la institucionalidad, y la doctora Aguirre eh, tiene también, la actual presidenta, tiene también pues su bagaje académico profesional, y además de estándares de transparencia altísimos, porque tengo que decirlo de frente, ya fue mi docente en uno de los primeros estudios de posgrado en la Universidad Andina Simón Bolívar, y es conocida su historia, ¿no? Creo que hay que confiar un poquito en esto, pero claro, luego viene la renuncia de Salim Saidán, igual respetable jurista, muy respetable jurista en ese sentido, en el ámbito constitucional y académico, que a decir de él sentía cierta presión política, pero también sentía que el concurso no estaba en los estándares de transparencia. Se reduce con esto el espectro de concursantes y de posibles candidatos, y sobre esto se tiene que actuar. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Yo creo que este es uno de los concursos menos riesgosos y de los que menos tergiversación genera en la opinión pública. ¿Por qué? Porque los requisitos son altísimos para ser magistrado de la Corte Constitucional.
¿sí? Lo que tiene que hacer esta comisión es cuidar la objetividad, elocuencia y la secuencialidad de los pasos, porque ya existen ciertas alegaciones de que cierto postulante no cumple con los requisitos y que tampoco tiene um, experiencia en el ámbito constitucional. La experiencia en el ámbito jurídico, estimado Gustavo, ¿es o no es? ¿Sí? Uno tiene o no tiene, se dedica a una rama del derecho o no se dedica a dicha rama. Y hagamos el ejemplo, y a mí me gusta hacer símiles conmigo mismo para yo ser el atacado. Es como que a mí me digan, ¿sabe que usted tiene derecho, tiene habilidades en derecho penal? No las tengo, no las conozco. ¿Sí? O en derecho empresarial o tributario, no las tengo y no las conozco. La hoja de vida del concursante así lo dice. Su capacitación, su profesionalización, así lo va a decir. Y esto tiene que ser contrarrestado. Entiendo que también, por ejemplo, había un problema con un RUC de una persona que decía haber ejercido la profesión, pero que su RUC era señalado o había sido obtenido en diferentes tiempos. Eso, Volviendo, ese cruce se tiene que dar, estimado Gustavo. volviendo a los otros concursos y a lo que sucede en el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, otra cosa muy grave que nos dijo el día de hoy el consejero Dávalos es de que habrían sido presiones que han venido desde la función judicial en contra de una de las consejeras, lo que ha hecho variar esas mayorías, que él ha reconocido, sí, que actuaban en conjunto los consejeros, pero ahora se está perfilando una nueva mayoría. Con todo esto, con lo que hemos conversado, doctor Ron, ¿cómo mira usted el futuro de estos concursos para reorganizar importantísimas funciones, sobre todo de control en Ecuador? Mayorías y minorías son básicas en los cuerpos colegiados, Gustavo. Eso siempre vamos a tener, ¿sí? Pero que el tema sea móvil y que sea sobre la base de presiones, chantaje o subterfugio es lo complicado, ¿sí? Los concursos, y eso también lo decía el doctor Rafael Ollarte, son una de las cosas más complicadas que se tiene dentro de la administración pública por la pugna de poder institucional y fáctico. Pero la única forma de lograr, y esto ya me lo habían preguntado en otro espacio no mediático sino académico, la única forma de lograr transparencia y la única forma de ver es que se recupere la institucionalidad sobre la base del escrutinio público, que ciertos estratos o ciertos sectores de la ciudadanía nos involucremos al momento de realizar el escrutinio, de ver si efectivamente el postulante cumple o no cumple. Pero ese involucramiento, el problema es que, en primer lugar, cuesta tiempo y cuesta dinero, hay que decirlo, ¿sí? ¿Por qué? Porque el tiempo es dinero. Entonces, si nos ponemos a hacer un escrutinio desde la academia de tal o cual postulante y demás, es bastante complejo porque tenemos que estar dedicados a otro tipo de situaciones. Pero ese es el tema. Los mecanismos de impugnación son demasiado básicos. Debería existir un escrutinio institucional y no confiar en la impugnación. Que las propias comisiones digan, ok, tal o cual persona tiene un impedimento en virtud de una denuncia y nosotros lo vamos a ver. Entonces, ese es el único que nosotros, esa es la única solución que nosotros podríamos ver en este sentido para devolver la institucionalidad. Ahora, no es un tema del Consejo de Participación Ciudadana. Obviamente, el Consejo de Participación Ciudadana está mermado en su legitimidad y en su acta por las mayorías que están cambiando y porque definitivamente sus consejeros, y tengo que decirlo, no todos, pero no tienen la elocuencia comunicacional como para decirnos qué sucede y nos quedamos solo en el limbo, ¿no es cierto? No hay sustancia. Pero si nosotros logramos separar esos escollos y lograr una institucionalidad de un concurso que está bien llevado, eliminando subjetividades, podemos devolver esa institucionalidad. Y obviamente rechazar categóricamente la influencia de o la función judicial o de la función ejecutiva, o de la legislativa o inclusive la electoral, que no viene al caso, pero deberían descartarse ese tipo de cosas y hacer estas denuncias como la que ha hecho el consejero Dávalos de que están tratando de influir en estos concursos, claro, si es que lo están haciendo, definitivamente existen las instancias judiciales de denuncia para decir y firmar el tema. Bien, Porque también muchas ellos gracias. tienen esa obligación, mi estimado Gustavo. Ujú. Muchas gracias por habernos acompañado, doctor Ron. Con todo gusto siempre, Gustavo. Que tenga una excelente semana. Igualmente, el doctor Esteban Ron es director de la Escuela de Derecho de la Universidad Internacional del Ecuador.